Pasión. Bienvenida pues a la clase. Hoy en nuestro curso de competencias ciudadanas vamos a hablar sobre la política pública de competencias ciudadanas y principios y derechos. Básicamente, eh, lo que se quiere ratificar a partir de las competencias ciudadanas en Colombia es la aplicación, el goce y disfrute de los derechos humanos para una sana convivencia, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en Colombia, aplicando esa política pública, lo que hizo el gobierno primero, lo que se hizo fue acoger en nuestra Constitución Nacional los derechos humanos, los cuales pues se quedaron establecidos en los artículos, como les decía ayer, entre los artículos 11 al 40, como los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y estos a su vez fueron reglamentados por la Ley 134 a través de los mecanismos de participación ciudadana y la Ley 1757 que complementó y modificó la 134. ¿Qué hacen esas leyes? Simplemente son las herramientas o los mecanismos que tenemos los colombianos para poder exigir el cumplimiento de los derechos humanos ante alguna vulneración de ellos. Pero a partir de la ley, del decreto 4100 del 2011, se creó el Sistema Nacional de los Derechos Humanos como en cumplimiento de de compromiso que adquirió el Estado por la ONU, al ser parte y garante del respeto, goce y disfrute de los derechos humanos en Colombia, y en cumplimiento pues a lo que había establecido en la Constitución. Entonces, él crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el cual está conformado por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 8 subsistemas de los derechos humanos, la Secretaría Técnica y las instancias territoriales. El Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como les decía, fue creado mediante el decreto 4100 del 2011, pero este ya fue modificado por el decreto 1081 del 2015 y el decreto 1216 del 2016, y también con el decreto 1784 del 2019 y el decreto 2082 del 2019. ¿Con qué fin? Con el fin de articularla a las entidades e instancias del orden nacional, pero también del orden territorial, porque estos subsistemas se han implementado en cada alcaldía, en cada gobernación, incluso en cada institución del Estado, una área, una oficina garante de los derechos humanos. Entonces, em, ¿cuál es el ideal de este? Es coordinar a través de todas estas oficinas sus acciones, las acciones en cada municipio, en cada territorio de Colombia, para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario mediante el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de esa política integral de los derechos humanos y del DIH. Y pues así se diseña y se consolida la política pública sectorial con enfoque de derechos humanos y derechos diferenciados. Entre los objetivos del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el DIH son, primero, fortalecer la capacidad institucional con el objeto de mejorar las condiciones sociales y el ejercicio de los derechos de todos los colombianos, y asimismo respetar todo lo que se refiere al derecho internacional humanitario. También pretende organizar la institucionalidad pública de tal manera que se garantice los derechos humanos y el DIH
y que a su vez permita la acción y la gestión integral oportuna, efectiva e idónea del Estado en todo el orden nacional y territorial. También otro objetivo es estructurar y contribuir a la implementación de la política integral de derechos humanos y el DIH, eh, como lo dice o como se estableció en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, que es un programa que se inició en el 2014 y va hasta el 2034. Y este programa pues está todos los lineamientos en materia de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, eh, basados en los principios de justicia, igualdad, no discriminación y respeto por las identidades ciudadanas, por la cultura y la educación en derechos humanos y paz. eh, ¿Para qué? Para la construcción de la paz en el mundo, ni siquiera es en Colombia, es en el mundo. Entonces, y también eh, está el principio em, de aplicar todo lo pertinente al derecho internacional humanitario a través de los subsistemas establecidos para cada componente de la política. Otro objetivo es promover la incorporación del enfoque de derechos humanos y el derecho diferencial en las políticas sectoriales, impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos y el DIH, y contar con un sistema de información que permita monitorear y hacer seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos. Este subsistema de información funciona desde el año 89, pero pues con estos nuevos decretos se le ha dado una función muy específica y es presentar, recolectar información, procesarla en materia de todas las situaciones de derechos humanos en Colombia para luego ese informe consolidarlo y presentarlo pues ante la ONU. Eh, entonces, como les decía, los componentes de este Sistema Nacional de Derechos Humanos, pues está la Comisión Intersectorial, la Secretaría Técnica, los subsistemas que funcionan a nivel territorial y las instancias territoriales eh, en cada municipio. Entonces, la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario está integrada por el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, quien se encarga de presidir la comisión, el Ministro del Interior, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y el Derecho, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, el ministro de Cultura, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, el director de la Agencia de Renovación de Territorio, el alto, el, ¿qué más hace falta acá? El director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, ya les había dicho, el director general del Archivo General, el director de la Unidad para la Atención y Reparación de la reparación integral de víctimas y el director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Todas estas personas conforman esa comisión técnica para los derechos humanos. Entonces, casi que integra pues, prácticamente a toda la parte ejecutiva del Estado. Y está también unas funciones y objetivos que esta comisión tiene que cumplir y dentro cuyas principales está, por ejemplo, la de coordinar todo el sistema a nivel nacional, eh,
también debe orientar el diseño, implementación y seguimiento y evaluación de la política en materia de derechos humanos y debe cumplir con todo lo establecido en esta Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos que va del 2014 al 2034 y también debe definir los subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Debe promover acciones para impulsar las iniciativas para el ordenamiento jurídico interno que se incorpore los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el DIH y impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos que ha adquirido el Estado y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el DIH, como que son, pues son mucho más, pero son las principales. La Secretaría Técnica también está a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Y pues a esta la Secretaría Técnica le corresponde eh, asesorar a la Comisión Intersectorial en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y también debe servir de enlace permanente tanto entre la Comisión Internacional o el Sistema Nacional de Derechos Humanos y todos los subsistemas a nivel territorial. También debe coordinar cómo se va a hacer ese seguimiento y esa evaluación a los mecanismos de coordinación y crear los mecanismos de coordinación entre los municipios y el Estado y todas las institucionales de orden nacional para hacer ese seguimiento y esa evaluación en materia de derechos humanos. Debe recopilar, analizar y también debe consolidar todos los insumos, todos los datos que ha trabajado, que trabaja o que tiene cada uno de los subsistemas para acompañar la implementación y ese seguimiento y evaluación de la política integral en materia de derechos humanos, de acuerdo a lo que plantea la estrategia para los derechos humanos del 2014 al 2034. Están los subsistemas, son 8 subsistemas eh, que están conformados por las direcciones, oficinas y dependencias y funcionarios que tengan asignadas funciones relacionadas con los derechos humanos en cada uno de los ministerios, los departamentos administrativos y en cada una de las diferentes entidades, organismos y programas del Estado de conformidad eh, con las competencias, funciones asignadas en materia y respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales y la aplicación del derecho internacional humanitario. O sea, en cada entidad del Estado debe haber una persona o un área, una oficina que maneje todos los procesos de derechos humanos y el DIH. Cada subsistema coordinará a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y del DIH, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de cada eje temático de la política integral de derechos humanos y del DIH, como está establecido en esta Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos del 2014 al 2034 y de acuerdo pues a unas competencias de que tenga cada institución en materia de derechos humanos. Estos 8 subsistemas son: el primero es el de la igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. El segundo subsistema es el de la cultura, educación en derechos humanos y paz. El tercer subsistema se refiere a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos, o DESCA. El cuarto subsistema se enfoca a los derechos civiles y políticos. El quinto subsistema eh, tiene como objetivo trabajar sobre el derecho internacional humanitario. El sexto subsistema está enfocado a todos los procesos de reconstrucción de paz.
El séptimo subsistema se enfoca a todos los procesos en materia de derechos de justicia, y el octavo subsistema está encargado de trabajar derechos humanos en cuanto a la gestión pública transparente y la lucha contra la corrupción. Mientras que las instancias territoriales eh, contarán, o son, mejor, son una instancia en cada una de las entidades territoriales, como les decía al inicio, cada alcaldía, cada gobernación, y dentro del ámbito de sus competencias y autonomía, eh, y a partir de unas orientaciones contenidas en toda la normatividad que rige hoy los derechos humanos, eh, especialmente en lo que está establecido en el capítulo cuarto eh, del decreto 1066 de 2015, donde se ordena que debe haber un área, una persona encargada en cada territorio, en cada alcaldía, en cada departamento, para que maneje o trabaje sobre todos los procesos de derechos humanos y de IH y haga parte de ese Sistema Nacional de los Derechos Humanos. En esa instancia será la responsable entonces de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar en todos esos aspectos que corresponda a la política integral de derechos humanos y el DIH, eh, y todo lo que concierna a la aplicación de esas políticas públicas, a esas estrategias y directrices formuladas por el Ministerio del Interior en el marco de lo establecido en este decreto 1066 de 2015 a nivel territorial o a nivel municipal. Y a través y a través de todo lo que se debe incorporar a los planes locales de desarrollo, que a su vez estos planes locales de desarrollo deben incorporar en ellos todo lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones. Entonces es una política, por eso es una política integral, porque todo lo que queda en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes locales deben de tener un presupuesto para poder cumplir con esos programas, con esas políticas, para este caso en materia de derechos humanos. Entonces así los gobernadores y los alcaldes pues deben adelantar todas las acciones necesarias para organizar y poner en funcionamiento estas instancias territoriales de acuerdo con los lineamientos y parámetros definidos en los mecanismos de coordinación nación-territorio, teniendo en cuenta pues las competencias y principios de autonomía de cada entidad territorial. Ahora, en cuanto a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, pues esta es una estrategia que tiene como objetivo principal el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, y también pone de manifiesto unos objetivos específicos, como es el de consolidar una cultura de reconocimiento y para la realización de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. En esa estrategia también se establece las condiciones y las garantías para el reconocimiento, el respeto y la garantía y la realización de los derechos humanos. También en esta estrategia se establece eh, cómo se debe fortalecer los mecanismos que garanticen la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos, y garantizar una gestión pública transparente y consolidar la política pública incluyente. Mm, Entonces, esta estrategia pues se creó eh, coordinadamente con todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el DIH en Colombia, y estuvo un acompañamiento pues de la cooperación internacional a través de foros de derechos humanos y de conferencias donde se
se dieron unas conclusiones y unas recomendaciones para, digamos, hacer frente a esos procesos de violencia a la sociedad en materia de derechos humanos. Entonces, en cuanto al enfoque basado en derechos humanos, pues este tiene como objetivo el de propender para que en la formulación, implementación y seguimiento de evaluación de políticas públicas garanticen los derechos humanos de manera efectiva por toda la ciudadanía. Y en este sentido, pues busca la aplicación de las normas y los estándares establecidos en la legislación internacional de los derechos humanos como un marco conceptual que pueda ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito para el desarrollo de esas políticas y prácticas relacionadas en materia de derechos humanos. Y también, como decía antes, pues con el fin de promover un cambio en la lógica de la elaboración de esas mismas políticas y que lleven a unos resultados realmente eficaces y que permitan la realización en última, es realizar la dignidad humana en términos de superación de la miseria, la indigencia, la pobreza, erradicar cualquier forma de desigualdad, exclusión, discriminación o agresión a la que somos víctimas, de la que hemos sido víctimas muchas generaciones en Colombia. Y también pues busca afirmar opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad que caracteriza a cada sociedad eh, y en la que nos estamos desenvolviendo cotidianamente. En cuanto al Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos, pues lo que se espera es que a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH se cumpla con lo que se viene trabajando en los procesos de construcción de ese plan de acción en materia de derechos humanos, ese plan que se ha elaborado está basado en esas recomendaciones que dio esa conferencia de derechos humanos en Viena en el año 93 y del cual salió un manual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ese manual pues es el que sirve para el desarrollo y el que se ha tenido en cuenta para los documentos de violencia que salió de esa conferencia de asesoría para la estrategia en Colombia sobre materia en cuanto a la violencia a la sociedad de los derechos de los que hemos sido víctimas y que fue la base para la política integral de derechos humanos entre el 2014 y 2034 acá en Colombia. Entonces, no es una política suelta, sino que viene ese enfoque y ese Plan Nacional de Derechos Humanos, pues está fundamentado en todo un proceso de información y de análisis y de cumplimiento de normas internacionales y nacionales. Entonces, en ese marco de esa construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que se realizó en el 2021, está muy nuevo, pues se da inicio a un proceso riguroso de recolección de información sobre esos lineamientos y esos objetivos y esas estrategias y acciones para la construcción de ese proceso eh, de, de- de derechos humanos, donde están participando pues 41 entidades públicas a nivel nacional y muchos otros actores a nivel nacional. De este mismo Plan Nacional de Derechos Humanos, o dentro de esta estrategia de derechos humanos, está el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Eh,
Este plan de educación nacional de derechos humanos como tal inició en el 2009 bajo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en su momento y a través de él pues se ha fortalecido esta política en esta estrategia que les hablaba anteriormente del 2014 a 2034 en materia de derechos humanos. Y pues este documento lo que pretende es integrar esa política de derechos humanos a la política integral de educación nacional en Colombia. Entonces, eh, es cómo se incorpora digamos, la cátedra en materia de derechos humanos, cómo se incorpora la promoción de los derechos humanos y la construcción de paz a la educación nacional. Entonces, allí, desde ese Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, se busca es brindar esas orientaciones sobre derechos humanos en todos los niveles de educación formal, así como también en todos los procesos de educación informal o formación para el trabajo y desarrollo humano. Y este documento entonces se articula con esa otra estrategia 2014-2034, especialmente en el componente de cultura y educación en derechos humanos y paz. eh, pues desde allí se brindan las herramientas para fortalecer este tema y crear como esas cátedras y esos espacios en este tema en todos los niveles de educación. Eh, Dentro de este proceso de esta política integral de derechos humanos, pues está también el de protección y seguridad. Y en esta área de protección y seguridad está bajo cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y desde allí se fortalece el funcionamiento del programa de prevención y protección que brinda el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección al aportar información relevante para valorar los riesgos de los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y miembros de otros grupos vulnerables de víctimas de amenazas y en situación de riesgo por esa actividad social que ejercen. Entonces, sobre esa premisa, pues lo que se recomiendan son medidas de protección idóneas para garantizar sus derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad. Y también desde allí se impulsan estrategias para mm, acciones efectivas en cuanto a la investigación, el juzgamiento, la sanción, la protección y sobre todo la reparación frente a esas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, desde allí se asiste y participa de forma permanente en el grupo de valoración preliminar del riesgo, como se estableció en el decreto 1066 del 2015, ¿no? Y en ese marco de ese decreto, pues se analiza la situación del riesgo de los defensores de los derechos humanos y de estos líderes sociales y de todas las personas víctimas de este proceso de vulneración de derechos humanos y se incorporan también a este proceso el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información y de la Unidad Nacional de Protección. Y a partir de esta documentación y de los insumos de información que las entidades del comité aportan, cada una desde su competencia, se presentan al Comité de Evaluación de Riesgo y recomendaciones de medidas eh, para determinar el nivel del riesgo de cada persona y formula un concepto sobre las medidas idóneas a implementar en caso de que ese riesgo sea considerado extraordinario o, externo, o muy extremo. Mm, Entonces, en este sentido, pues el área de protección ha diseñado una bitácora en casos de agresiones contra defensores de los derechos
humanos, los líderes sociales y miembros de otros grupos vulnerables con el fin de contribuir a consolidar este sistema de información con el que sea posible hacer un seguimiento tanto a las medidas de protección que se implementen como al desarrollo de las investigaciones penales y con el que pues además sea posible contrastar las cifras y estadísticas que entregan las organizaciones sociales. Y esta bitácora tiene como sus principales fuentes las comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República, la bitácora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la organización Somos Defensores y los medios de comunicación, entre otros. Esa área de protección forma parte también de las distintas interinstitucionales, forma parte o se integra a las distintas instancias interinstitucionales e intersectoriales en las que se diseñan y ejecutan estas estrategias en materia de derechos humanos, y infracciones al VIH, y están encaminadas pues a qué, o lo que buscan es que mejorar las acciones de prevención y de la protección de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales o de cualquier otro actor que haga parte de este proceso, como por ejemplo son la Mesa Nacional y mesas territoriales de garantías de defensores de los derechos humanos y líderes sociales, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, Comisión Intersectorial por la Vida en Barranca Bermeja, la Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores, Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Protección, Comité Técnico del Proceso de Construcción de Política Pública para garantizar el ejercicio de la labor en defensa de los derechos humanos, Comisión del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para defensores de los derechos humanos, líderes sociales y comunales y periodistas, y la Comisión Nacional de Garantías para la Seguridad. El área de protección lo que hace también es que genera espacios de interlocución en distintas instancias de la Fiscalía General de la Nación para el impulso de las investigaciones por agresiones contra los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y miembros de otros grupos vulnerables, como también otras instancias del gobierno y del Estado. Y también además mantiene una permanente interlocución con miembros de organizaciones sociales, nacionales o regionales con el objetivo de conocer estas situaciones relacionadas con sistemas de seguridad y protección. Este es pues como lo importante o aquí como que integramos pues de forma muy general lo que se viene realizando en materia de política pública en cuanto a la aplicación de los derechos fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de los derechos humanos internacionales. No sé si ustedes quieran complementar algo, una inquietud. Doctora Norma, qué pena interrumpir. Su merced pasó diapositivas porque la verdad Sí, que solo desde el tenía inicio. estaba mostrando todo lo que hace parte del Sistema Nacional de los Derechos Humanos, que son esas instancias. Y hablé de cada una de ellas, de esa diapositiva. ¿Tienen algo más que complementar o tienen alguna inquietud sobre el tema? No, señora. Bueno, ese era nuestro tema de hoy. Les agradezco que se hayan conectado. Tan pronto la grabación esté lista, la publico. Y los espero la próxima semana para el desarrollo de nuestro próximo tema. Que tengan un feliz día. Profe, ¿será Igualmente, que yo doctora. puedo molestar Sí. como si no? Dígame, Yuri, cuénteme. Lo que pasa es que yo apenas hasta esta semana pude ingresar a mi territorio a ver pues lo de los cursos y todo porque estaba bloqueado. Entonces estoy bastante atrasada con las actividades y apenas hasta esta semana pues puedo como empezar a hacerlas, pero no del todo puedo concentrarme en ellas porque es que estoy haciendo mis prácticas y pues el horario
bastante extenso. Entonces, quisiera saber hasta qué fecha hay plazo para entregar todas las actividades. Pues, Yuri, lo primero que le voy a pedir favor es que ingrese al aula, vaya a la carpeta de grabaciones de sesiones en línea y revise la grabación del 4 de mayo. Allí pues explico todas las actividades que hay que desarrollar y también en el aula está una carpeta que dice cronograma. Y como les explicaba en la primera clase, el curso inició el 4 de mayo y termina el 30 de mayo y hasta ese día se cierran todas las actividades. O sea, en este momento usted puede entrar a cualquier actividad y allí están disponibles para que las desarrolle. Después Vale. del 30 de mayo, si no hay nada que hacer. Ah, ok. Profe, ¿hay alguna normatividad para entregar trabajos? ¿Pueden ser a mano, en Word o tiene que...? Puede ser a mano, en Word o como quiera, pero suba las evidencias porque si no hay archivos, si no hay respuesta, yo no puedo calificar. El sistema Vale, no me profe. deja calificar. Listo, profe. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego.